Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir todos aquí a este evento y muchas gracias a GBM Home Broker por invitarme. La verdad es que para mí me da un gusto especial, además, estar aquí. Yo viví mucho tiempo en Guadalajara, entonces para mí es todavía un poco más especial poder venir a este evento, este primer evento que organiza aquí GBM Home Broker con todos ustedes, ¿no? Yo de lo que les voy a platicar un poco es, yo vengo representando a BlackRock, como bien dijo Luis al principio. Entonces les quiero platicar un poco quién es BlackRock, cuál es la relación que tiene BlackRock con GBM Home Broker, que tal vez algunos de ustedes lo sepan, otros no, pero nosotros somos los distribuidores de los iShares, esto es los ETFs más grandes en el mundo. Tal vez algunos de ustedes ya alguna vez lo han operado, lo tienen en sus carteras o alguien les ha platicado sobre ellos. Lo que quiero platicarles es quién es BlackRock, qué son los ETFs, una manera de repaso, por qué es una innovación tecnológica que ha tenido tanto éxito en los mercados. Y por último, un poco una presentación de por qué es tan importante estar diversificado internacionalmente. Creo que todos aquí estamos muy acostumbrados a estar comprando y vendiendo acciones mexicanas, era lo que había históricamente. Desde hace poco más de 10 años se abrió la plataforma del SIC en la bolsa y eso permitió entonces poder estar comprando y vendiendo ETFs que representan países o también acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, como algunos de ustedes ya lo han hecho. Primeramente, ¿quién es BlackRock? BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo, manejamos 4.59 trillones de dólares. Esto para que se den una idea, este monto de 4.59 es más de 3 veces el PIB anual de México. Todo este dinero es administrado por nosotros, pero hay una cosa bien importante dentro de BlackRock, no somos un banco. Entonces, nosotros no tenemos posición propia. Todo este dinero es dinero que es de los clientes que utilizan los instrumentos de BlackRock. Si algún día de estos llegara a quebrar BlackRock por alguna razón, todo el dinero no pasa de ese dinero, por eso es que está en fondos, está en fideicomisos, que no tiene nada que ver con la empresa BlackRock, sino nada más nosotros tenemos una relación para administrar ese dinero, pero los dueños de ese dinero son ustedes y así está. Por eso es que no es parte del balance de BlackRock, a diferencia de lo que pasa en un banco. Son más de 10,000 empleados y más o menos como están los activos en todo el mundo, hay 60% en lo que es América, 29% en Europa y África y un 11% en Asia Pacífico, con clientes en más de 100 países. Esto es un poco la manera en la que está invertido, porque dentro de BlackRock no solamente existen los ETFs son alrededor de 1 trillón, es decir, alrededor de un 20%, 23% de lo que manejamos. Todo lo demás son fondos, son hedge funds, son private equities. Toda esta gama de productos que tiene BlackRock no la hay en México actualmente. Lo que hay en México es la parte de ETFs, los iShares, que es por lo que es más conocido. Pero es importante mencionar que existe también toda esa parte activa que le llamamos. ¿Qué son los ETFs? Como les mencioné, yo estoy seguro que ya la gran mayoría de ustedes sabe qué son, los han operado, pero creo que no está de más hacer un repaso. Porque además los ETFs, existen ETFs en la Bolsa Mexicana de Valores, tal cual, en la plataforma local, como puede ser el NASDAQ, que es el ETF que sigue el índice de precio y cotizaciones de la bolsa, y la gran mayoría de los ETFs están en el SIC. ¿Qué son los ETFs? Por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds. Son conocidos en México también como TRAX. ¿Y qué son? Son títulos referenciados a algún activo. Son vehículos de inversión listados y operados en las principales bolsas del mundo. Como les dije, aquí en México hay tanto en la plataforma local como en el SIC. Y generalmente buscan reflejar el desempeño de un índice que siguen. Como les puse en el ejemplo del NASDAQ. En el NASDAQ no hay un manejador del portafolio que está viendo a cuál acción le gusta o cuál no, como lo que hace Iván, por ejemplo. En el NASDAQ simplemente es replicar el desempeño tal cual que da el IPC. Entonces, si el IPC en un año dio 10%, el NASDAQ tiene que dar 10%. Si dio menos 3, el NASDAQ tiene que dar también menos 3. ¿Cómo se constituyen? En México son fideicomisos que emiten certificados bursátiles fiduciarios, así es como se les conocen. En el caso de Estados Unidos, que la mayoría de nuestros ETFs están domiciliados ahí, son igual, unos fideicomisos, unas compañías independientes. ¿Qué son ya más concretamente? Entonces, ¿cómo es que están constituidos? A final de cuentas, un ETF
lo que hace es que es una mezcla de acciones o una mezcla de bonos si se trata de un ETF de renta fija. Entonces, el mejor ejemplo, para ponerlo en contexto, es como una hamburguesa. Aquí es como si dijeran todas las acciones que son, ustedes pueden ir y comprar el pan por separado, pueden comprar la lechuga, la carne, el queso, el jitomate. Eso ustedes pueden ir al súper y comprarlo todo por separado. Lo mismo hacen con las acciones, pueden ir a comprar por separado Walmex, pueden ir a comprar América Móvil, pueden comprar Bimbo. ¿Y qué pasa con los ETFs? Los ETFs es ya la hamburguesa empaquetada. Ustedes van al restaurante y compran la hamburguesa completa, no tienen que ir a comprar los ingredientes por separado. Lo mismo pasa entonces con los ETFs. Ustedes están haciendo con una sola operación de compra ya todo el paquete de todas esas acciones de acuerdo a la receta que marca el índice. Les mencionaba, es como una acción porque esta opera durante el día. Ustedes pueden ver tal cual en la plataforma de Home Broker cómo se está cotizando durante el día, están las posturas de compra y venta y ustedes pueden comprarlo en la mañana, venderlo a las 12 del día, volverlo a comprar a las 2 de la tarde. Entonces opera como una acción, pero tiene también la ventaja de ser como un fondo mutuo. ¿Por qué? Porque está diversificado. Adentro de ese ETF hay diversas acciones que pueden ir desde el NAFTA, que tiene 35 acciones, que son las 35 emisoras del IPC, o pueden ir con el, por ejemplo, el IWM, que es el Russell 2000, en el cual tienen 2000 diferentes acciones adentro. Así tan extenso puede ser esta canasta diversificada. Entonces, por eso es que es una combinación de ambas. Es un fondo porque contiene diferentes acciones, pero ustedes lo pueden operar en la bolsa como una acción. ¿Cómo nace un ETF? Lo primero es que se necesita un índice. Tiene que haber un proveedor de índice. Existen muchos proveedores. Existe Standard & Poor's, el Dow Jones, MSCI, la bolsa. Nosotros a ellos les pagamos una licencia para que entonces podamos hacer el diseño del portafolio. Esto es que ellos nos pasen la receta de cómo está ese índice, es decir, qué porcentaje tiene que tener cada una de esas acciones para poder replicar ese índice. Hacemos la réplica total, es decir, nosotros salimos de acuerdo al tamaño que tiene el ETF o el fondo, salimos y compramos estas acciones en exactamente la misma receta que nos provee el índice. Y así es como se crea el ETF. Ahí les pongo solamente algunos ejemplos, como el NAFTA, que el IBB, que es el S&P 500, el HYG, que es uno de renta fija, sobre bonos high yield. Los tipos de ETFs, como les dije, no solamente existen de renta variable. Son los más comunes, pero no son los únicos. Ahí podemos encontrar por países, ustedes pueden invertir en la Bolsa de Italia o en la Bolsa de España, regionales, puede ser Europa, puede ser los países BRIC, puede ser Asia, Asia ex Japón, por estilos o por sectores, es decir, las empresas más grandes, las empresas más chicas, o puede ser también que entonces a ustedes les gusta y le ven una buena perspectiva al sector de energía. Entonces van y compran el ETF que invierte solamente en empresas del sector energético o solamente en empresas del sector de tecnología. Existen los de renta fija, funcionan igual que los de renta variable, solamente que entonces adentro del fideicomiso, en lugar de haber diferentes acciones, hay diferentes bonos, pero también siempre siguiendo un índice. No hay un manejo activo dentro en el que nosotros hagamos apuestas. Y por último, materias primas, como puede ser el caso del oro, la plata. Aquí nosotros tenemos instrumentos como puede ser el IAU para el oro o el SLB para la plata, en el cual ustedes están comprando un título que representa lingotes de oro que están en unas bóvedas, es decir, está respaldado por el oro físico o por la plata física. Entonces ustedes pueden tener la seguridad de que por cada título que ustedes están comprando existe ese pedazo de oro resguardado. Beneficios únicos de los ETFs, exposición precisa e inmediata a un benchmark. Como les mencioné, ustedes si quieren pueden invertir en la bolsa de Estados Unidos a través de un ETF y entonces ya quedan tal cual con el índice, no les va a ir ni mejor ni peor, sino exactamente igual que el índice. La diversificación, con una sola compra ustedes están comprando diferentes emisoras. La transparencia, la cartera de los ETFs se publica a diario. Ustedes pueden entrar a la página de internet y ver cada uno de los 192 ETFs que tenemos en México, cómo está invertido exactamente, con qué ponderación, siempre de acuerdo al índice. Los bajos costos, esto es una parte bien importante. Un ETF tiene un cobro por administración, al igual que lo tiene un fondo, y se les cobra una comisión de corretaje por separado, como si ustedes estuvieran comprando o vendiendo una acción. Aquí hay una parte bien importante y que quiero recalcar mucho,
y es por eso un poco por qué GBM Home Broker me ha invitado a mí a estar hoy aquí. Tenemos una alianza desde enero de este año, que todavía durará por lo menos hasta diciembre de este año, en el cual ustedes, cualquier ETF que compren iShares dentro de la plataforma, no les cobra GBM Home Broker la comisión de corretaje. Es decir, las acciones que ustedes están comprando y vendiendo, que tiene un cobro, que es un cobro bastante bajo, que es una de las ventajas de la plataforma, para el caso de los ETFs iShares, no les cobra GBM ninguna comisión por eso. Entonces es algo bien interesante que se ha podido hacer entre BlackRock y GBM Home Broker. La eficiencia operativa se opera como una acción, como les dije, pueden comprarlo a las 9, venderlo a las 11, volverlo a comprar a las 12. Y por último, el acceso a diversas clases de activos, como les mencioné, existen de renta variable, de renta fija o de materias primas. Esta tecnología, como les mencioné, ha tenido un gran crecimiento, y lo pueden ver como aquí desde los últimos 5 años, toda la industria de ETFs apenas valía unos 750 mil millones de dólares. En cuestión de 5 años, este monto se ha cuadruplicado para llegar hasta 2,5 trillones de dólares todos los ETFs, de los cuales, de esos 2.5 trillones, casi 1 trillón es de iShares. Por eso es lo que les mencionaba, somos el más grande del mundo con alrededor de 40% del mercado de todos los ETFs que existen en el mundo. Y ya pasando un poco a por qué la importancia de la diversificación global. Yo aquí les mencioné mucho el Nasdaq y es porque con el que están más familiarizados, pero el Nasdaq a final de cuentas es México. Y yo aquí, si me preguntaran con qué mensaje me gustaría que se quedaran todos el día de hoy con respecto a esta plática que les doy, es con el tema de por qué es importante voltear a ver otros mercados y no solamente México, como se ha venido haciendo históricamente. Esto es la capitalización de mercado a nivel mundial, es decir, si sumamos todo lo que valen las empresas que cotizan en cada una de esas bolsas, cuánto valen cada uno de estos países o regiones. En el 89 podemos ver que Japón, que es la barra negra, era el que más pesaba. Japón pesaba casi la mitad de todo lo que valían las bolsas en el mundo. Eso se ha venido disminuyendo. Estados Unidos ha crecido bastante, pero lo más interesante aquí es como estamos en el 2013, en el cual los mercados emergentes pesan alrededor de 15% nada más. Y lo que se espera para el 2030 es que estos ya pesen más del 30% los mercados emergentes. Pueden ver el cambio que ha ido teniendo toda esta capitalización de mercado, pero es bien importante como actualmente los emergentes pesan muy poco y sin embargo las carteras de ustedes muchas de las veces están mucho más cargados hacia emergentes. Entonces hay que diversificarse más hacia Europa, hacia Japón, hacia el mismo Estados Unidos. ¿Cómo empezó las inversiones en los clientes institucionales en Estados Unidos? Lo que le llamamos los benchmarks, es decir, tratar de seguir un índice. En los 70 solamente se invertía en Estados Unidos. A mediados de los 70 se incorporó esta parte azul que es Europa y Medio Oriente. Luego, posteriormente, Canadá. En los 90 se empezó a tocar el tema de los mercados emergentes. Era lo que estaba de moda en los 90 y se incorporó. Como ven, pues fue perdiendo peso Estados Unidos. Luego Small Cap, ya no solamente invertir en los índices principales, no solamente en el S&P 500 o en el Dow Jones, sino también en todas esas empresas que no son las grandes empresas de Estados Unidos, pero que también están cotizando en bolsa. Y por último, el concepto de mercados frontera, todos estos países que no llegan a ser considerados mercados emergentes por una cuestión del tamaño de su bolsa, por una cuestión de liquidez. Aquí encontramos muchos países de África, algunos países de Asia. En el caso de América está Argentina dentro de esos países frontera. Y cuando vemos el índice MSCI ACWI, este es el índice del All Country World Index, es decir, el índice que engloba todas las bolsas de todo el mundo. En ese podemos ver que Estados Unidos pesa casi la mitad. Pueden ver cómo le siguen Inglaterra, Japón, Suiza. Y ahí se va viendo, de los países emergentes el que más peso tiene es Corea del Sur, China. Si ustedes ven este pie, ¿cuánto creen que representa México dentro de este pie? Pues es solamente el 0.57%. Es decir, menos del 1% es lo que vale México, es lo que pesa México dentro de todas las bolsas. Y curiosamente en México los portafolios están invertidos completamente al revés. Aproximadamente en los portafolios de los mexicanos
aquí en México se invierte en activos mexicanos alrededor de un 97% y solamente se invierte en activos con exposición internacional un 3%. Cuando en el mundo en general nos dice otra cosa, pesa solo el 0.57. Entonces, por eso la importancia de empezar a hacer este switch hacia voltear a ver otros mercados, ya que el mercado de México es muy pequeño cuando lo comparamos con el resto. ¿Y por qué es importante la diversificación? Aquí les voy a poner dos ejemplos muy claros. ¿Cuántas veces no hemos pensado todos, incluyéndome, esta acción nunca va a caer tanto? Entonces, por eso yo en mi portafolio no me importa, voy a tomar un riesgo grandísimo y voy a invertir todo mi portafolio en esta sola acción. ¿Por qué? Porque además es una acción muy segura y es la empresa más grande del hombre más rico del mundo. Entonces, esto no puede caer tanto, es una empresa muy segura, la más grande de México. ¿Qué pasó si alguien pensó eso en enero del 2011? Pues que 3 años después, la acción cayó un 8%. 3 años después, mientras que otros índices han seguido subiendo. Estados Unidos en ese mismo periodo está 50% arriba. América Móvil está un 8% abajo que hace 3 años. Y es la empresa más grande de México. Por eso no hay que irse con la finta de estar solamente invertidos en una sola acción. Y a lo mejor ustedes ya me la compran. Dicen, ok, por lo mismo que entiendo el riesgo de estar en una sola acción, yo me voy a ir con todo un índice. Pero solamente voy a invertir en un índice. Y esto es, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque en el largo plazo la renta variable siempre es positiva. Muchas veces tendemos a pensar eso. Entonces me voy a ir con el índice más grande que existe. ¿Cuál es la bolsa más grande que existe? Es un país potencia, sus perspectivas son buenísimas, no hay pierde. Si invierto en este único índice, en este único país, yo sé que en el largo plazo me va a ir bien. Si ustedes hubieran pensado eso en el 89, el país en el que hubieran invertido es Japón. Como les mencioné hace rato, Japón era casi la mitad del valor de todas las bolsas en el mundo. ¿Y qué pasó si el 100% de su portafolio lo hubieran invertido en Japón? Que 25 años después, su portafolio vale un 61% menos. Difícilmente creemos que Japón se vaya a volver a recuperar a los niveles de 38,000 puntos que llegó a valer. Por eso es que no hay que estar invertidos solamente en un índice o solamente en un país, porque nunca sabemos realmente qué le pueda pasar a eso. Vemos aquí el desempeño de los diferentes países a lo largo de los últimos 10 años. No hay ninguno que encuentren que constantemente esté hasta arriba de la tabla, y el mejor ejemplo de eso es Brasil. Es este que encuentran en verde. Primero, segundo, ok, aquí alguien en el 2007 diría, oye, no hay pierde con Brasil. Invierto en el 2008 en Brasil y Brasil es el que más perdió. Al día siguiente me salí de Brasil porque me espanté y perdió mucho. Al año siguiente fue el que más ganó. Y si se fijan, a partir de ahí Brasil ha estado en los últimos lugares. México, lo hemos vivido, los últimos años habían sido muy buenos para México. ¿Y qué pasó el año pasado, en el 2013? Mientras que Estados Unidos estuvo pagando, ya esto en términos de pesos, el 16%, México pagó el menos 2%. Y en el 2011 igual México quedó en menos 13%, cuando Estados Unidos estuvo en territorio positivo. Nunca sabemos, no tenemos la bola de cristal para ver cuál es el país que ese año va a pagar bien y cuál es el que va a pagar mal, para podernos mover como nos gustaría hacerlo. Por lo mismo es mejor estar diversificado, así nunca vamos a estar a lo mejor con el mejor rendimiento, pero tampoco vamos a estar con el peor. Aquí pueden ver el ACWI, que es el índice que engloba a todos, estaría más o menos siempre a la mitad. Si se fijan, nunca es obviamente el que más ganó, pero tampoco el que más perdió. ¿Cómo ha ido cambiando todo este concepto de invertir más en la exposición, en activos con exposición internacional? Los primeros en hacer esto son los clientes institucionales. Podemos ver en los países desarrollados como del 98 a la fecha, han venido bajando la exposición que tienen en los activos internacionales. La parte de su mercado interno, es decir, aquí vemos en el caso gris Estados Unidos, antes el 85-90% lo invertían solo en Estados Unidos, ha venido bajando hacia el 80%. Vemos casos más drásticos como el de Canadá, de un 70%, ya solamente invierten en Canadá, los fondos de Canadá, alrededor de un 50%. ¿Y qué pasa cuando lo vemos ya en nuestra región, en Latinoamérica? Brasil es un país que sigue teniendo solamente inversión local, esto es por un tema regulatorio,
Pero si se fijan, con México ha venido cambiando. A partir de que la CONSAR les abrió la posibilidad a las Afores de poder invertir en activos internacionales, que esto sucedió en el 2004, a partir de ahí, miren ya cómo ha venido bajando este tema. Pero estamos muy lejos todavía de lo que es Chile. Chile, ya más de la mitad de lo que son las Afores en Chile invierten más en activos fuera de la bolsa chilena que en el mercado chileno. Y por darles un ejemplo más concreto, ya pasando a México, las Afores. Les estaba mencionando hace rato, aquí lo pueden ver ya con datos tal cual. A partir de marzo del 2009, ahí la parte azul es lo que invertían en la renta variable nacional, es decir, en bolsa mexicana. Si se fijan, se ha mantenido bastante constante, alrededor de un 8-9%. ¿Y qué ha pasado con la parte internacional? Es la azul clarita, de estar invertido en solamente un 3%, actualmente están en un 16% y ya están al máximo. Las Afores ya no están invirtiendo más en la parte internacional porque ya están en el límite de lo que les permite la CONSAR. Si no, si fuera por ellas, seguirían invirtiendo más en la parte internacional. No es que no confíen en el mercado mexicano, tienen una muy buena parte en el mercado mexicano, pero es porque creen mucho en este concepto de diversificar y hay un mundo de oportunidades afuera de México, ¿no? Aquí lo podemos ver. Esto es solamente unos ejemplos de todos los instrumentos que tenemos. En las mesas les dejé algunas listas de productos en las cuales pueden ver todos estos instrumentos que tenemos aquí en México. Todos esos ustedes los pueden comprar a través de GBM Home Broker, tanto los locales como los 181 que cotizan en el SIC. Y esto es solamente un ejemplo. Ahí pueden ver que es prácticamente cualquier país que tiene una bolsa, existe el ETF iShares, con el cual pueden replicar esa bolsa, o tenemos también los regionales. Pero esto es por darles una idea cómo se encuentra el mundo actualmente, ¿no?